Hello, everybody. My name is Vanessa Cilio, and I'm joining from Buenos Aires, Argentina, in South America. It's a huge pleasure for me and an honor to be with Wonder Women Tech as a speaker one more time, this time speaking about the future of work. Also, this time, it is a very special occasion because I'm speaking in my mother tongue, so let's switch to Spanish and start. Algo sobre mí. ¿Quién soy? Mi nombre es Vanessa Cilio, como les dije anteriormente, soy una persona curiosa, soy una persona adicta a la adrenalina. Me gustan mucho los fierros, el café y la tecnología. Para quienes no sepan qué son los fierros, es los autos y las motos, como pueden ver en uno de los momentos más felices de mi vida, que fue manejar una Ferrari en el circuito de Silverstone. Soy mamá de Lourdes, estoy casada con Amílcar, y en breve, en muy poco tiempo, en muy pocas horas, días o minutos, no sabemos, también voy a ser mamá de Catalina. Un fun fact es que en mi charla anterior en Wonder Women Tech también estaba embarazada de Lourdes. En lo que respecta a lo académico profesional, soy licenciada en sistemas, tengo un posgrado en innovación y trabajo hace 20 años desarrollando software desde distintas perspectivas, como arquitecta, como desarrolladora, como manager, manejando y siendo parte de equipos con diferentes complejidades, volúmenes, países, tecnologías, empresas. Siempre me gusta también contar otro fun fact, es que empecé estudiando medicina, antes de estudiar sistemas, bastante estudié medicina, y además es que soy disléxica, algo que hasta hace muchos años era una traba o que podía verse como una debilidad, y hoy en día, sobre todo para la carrera que desarrollo, tal vez es un aliado y logré convertirlo en eso. Desde el año pasado empecé mis charlas con este slide. Estoy reentrenando mi mente con los sesgos. Entonces, si ustedes notan, y les pido por favor, si ustedes notan algún sesgo durante mi charla, si ustedes notan que digo algo que no corresponde durante mi charla, les pido por favor que me contacten por mi mail, por LinkedIn o por cualquier red para hacérmelo saber. De esta manera yo puedo mejorar día a día. Es la única manera que tengo, además de leer y hacer entrenamientos. El mundo está cambiando y este pedido viene de la mano de ese cambio que estamos pasando. Calentando los motores, ¿para qué estoy aquí? Estoy aquí para hablar del futuro del trabajo, por lo que me gustaría que setiemos expectativas. El año de pandemia, el 2020, me encontré con un desafío profesional enorme. Desarrollar un proyecto de software con más de 50 personas en 3 países diferentes, un desafío para el cual profesionalmente estaba preparada porque lo he hecho varias veces en mi vida, pero en este caso con un componente muy particular, interpelado por una pandemia. Entonces, la gente con la que trabajábamos y nosotros mismos empezamos a tener otros challenges que nos atravesaban con mayor o menor agresión y nos cambiaron con mayor o menor agresividad. Y eso llegó para quedarse. Gente que estaba sola, gente que estaba mal acompañada, gente que tiene hijos en edad escolar, en no edad escolar, embarazados, hola, embarazada, challenges técnicos habitacionales, de temas de conectividad y demás, miedos, replanteos de vida, replanteos de estilos de trabajo. Entonces, ya no era solo, bueno, ¿cómo vamos a implementar esto? Ya no eran challenges de código, challenges de arquitectura, challenges de metodología, eran challenges personales. Este proyecto me encontró siendo directora del mismo, por lo cual ese era mi rol. Mi rol tenía que atravesar ese código y esa metodología para empezar a conectar con las personas. Entonces, esto que empezamos a ver en todos lados, ¿Are you ready for the new normal? ¿Are you ready for the new normal? Bueno, a ver, ¿cuál era el new normal? El new normal es que nada volverá a ser como lo que era. No vamos a volver a ser las mismas personas, no vamos a ser las mismas personas en el trabajo. Nosotros cambiamos, empezamos a valorar interacciones, empezamos a valorar el tiempo, empezamos a valorar la familia, y empezamos a valorar un montón de otras cosas por sobre lo material. El trabajo dejó de ser lo que era para empezar a ser un componente más. De las generaciones de millennials yo empecé a escuchar, ¿para qué estoy haciendo esto por sobre mi carrera profesional? Ya no era lo más importante, bueno, ¿cuál es tu próximo ascenso? Sino es, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy trabajando tantas horas? ¿Qué
qué sentido tiene, which is the purpose de lo que estoy realizando. La carrera profesional, la jerarquía en las empresas, los roles tanto de desarrolladores, en mi caso particular, como el rol de management, atravesaron crisis que ya no van a volver a ser iguales. A partir de esto, desarrollé, o a partir de esto, empecé a notar 5 acciones concretas que me ayudaron muchísimo a atravesar este periodo. Y son 5 acciones concretas que llegaron para quedarse. Y luego de las 5 acciones concretas, voy a cerrar la charla hablando de los 5 aprendizajes de oro que dejó esto para mí, que llegaron para quedarse. La primera acción concreta, si bien parece obvia, sobre todo hablando de que este fue un proyecto de software que fue desarrollado con la metodología de Scrum, es valorar a las personas y a las interacciones. Antes, estas interacciones informales, de las cuales éramos todos partes en la oficina, no las valorábamos tanto, o tal vez eran parte del día a día. Cuando empezamos a tener otra realidad, esto que ven acá es realmente un calendario mío durante la pandemia, empezamos a ver que bueno, las interacciones formales habían tomado todo nuestro tiempo de trabajo por sobre las relaciones informales. Entonces, acá es cuando realmente nos tenemos que sentar a pensar y decir, de todas estas ceremonias, de todas estas interacciones, ¿cuáles son las importantes y cuáles son las que no son importantes? ¿Por qué? Porque necesitamos volver a generar esas interacciones informales que nos van a permitir tener información acerca de cómo está esa persona de nuestro equipo, y no una persona directa, puede ser una persona que esté, digamos, 2 o 3 niveles más abajo que nosotros en nuestra jerarquía. Por lo cual es muy importante priorizar ese contacto, priorizar esas charlas, para después poder ver lo que sigue después, los resultados. El monitoreo intensivo con herramientas. Los seguimientos formales que antes teníamos cara a cara y que al principio de esta pandemia buscamos reconvertirlos con llamadas de Zoom o llamadas de Meetup o de Google Meet o llamadas de Skype o de lo que sea, nosotros pensamos que iba a ser lo mismo. Y lo que nos terminó pasando es que a medida que pasaba el tiempo, la realidad es que no reflejaban lo que a la persona le estaba pasando. Entonces, yo particularmente, empecé a tomar toda la información que tenía disponible. Estoy hablando desde tiempo que pasaba mi equipo en reuniones, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de resultados de código, toda la información que tenía para empezar a tener un seguimiento formal con esas herramientas. ¿Y qué sacaba yo de esas herramientas? Por ejemplo, si yo veo que una persona que su trabajo es desarrollar, o si veo que un manager está 9 horas por día en reuniones, entonces hay algo que está fallando. ¿Por qué? Porque esa persona está trabajando desde la casa, porque esa persona tiene una familia, porque esa persona realmente necesita tiempo para otras cosas, responder mails y demás. No. Entonces hay algo que no está funcionando. Otra cosa es, por ejemplo, ¿a qué hora está mandando mail la gente? Fin de semana, ¿se está mandando mails? ¿Está mandando mail fuera de hora? Otro tema, ¿en qué banda horaria? Yo les conté que el proyecto estaba en 3 países. ¿En qué banda horaria estamos todos trabajando juntos? ¿Por qué? Porque el time zone fue algo que también afectó mucho. Y todo eso lo pudimos ir puliendo con herramientas. Otra cosa que nos demostraron las herramientas es, y las herramientas que probamos y los boards que creamos, nos demostraron que cuando bajaba la productividad de una persona, poder nosotros empezar a ver qué pasaba ahí. Y cuando ahondábamos en eso, nos encontrábamos con que esa persona realmente lo estaba pasando mal, o que esa persona tenía un problema familiar, o que esa persona realmente no estaba pudiendo lidiar con el trabajo desde su casa. La tercera herramienta, las decisiones rápidas. Decisiones rápidas, viniendo de valorizar las interacciones, viniendo de tener herramientas que nos permitían tomar decisiones, ya no teníamos tanto tiempo, no teníamos la posibilidad de sentarnos con todo el equipo, y de sentarnos todos juntos en un mismo lugar para analizar el impacto, y para hacer pruebas de
A/B testings y demás. Entonces, tuvimos que empezar a usar todas las herramientas que teníamos para ser rápidos al decidir. ¿A qué voy con ser rápidos al decidir? ¿Cómo medíamos la productividad? ¿Cómo empoderábamos a los equipos para que realmente puedan tomar las decisiones? En una mente analítica como la mía, esto fue un nuevo superpoder, y esto fue algo que personalmente a mí me costó mucho, porque muchas veces me generaba muchas inseguridades, porque no conocía todo el contexto, porque yo muchas veces tomaba una decisión y no tenía a todo mi equipo en una mesa para mirarlos a la cara, y para poder ver qué pasaba con esas reacciones. Entonces, el hecho de tomar decisiones rápidas en base a herramientas, al principio me parecía muy frío. Ahora, cuando les contaba en el slide anterior que esas herramientas y esos boards los hicimos ir más allá, entonces ahí podíamos tomar las decisiones rápidas y podíamos ver el impacto, pero no solo el impacto en el trabajo, sino el impacto en las personas. El manejo de riesgos, ¿no? Manejo de riesgos, formal o informal. Cuando uno toma cualquier decisión, sabe que eso tiene un riesgo. Y hay un montón de maneras hay libros, hay bibliografía, y nos preparamos desde en la universidad y posgrados y demás acerca de cómo analizamos los riesgos. En el caso de una pandemia, o en el caso que atravesamos, me fue muy difícil hablar de los riesgos. ¿Por qué? Porque básicamente era muy difícil ponderarlos, era muy difícil saber cuánto tiempo iba a poder trabajar la gente, porque había no solo teníamos esa persona se enferma, esa persona le puede pasar algo, sino esa persona realmente tiene un crash mental, esa persona tiene que viajar, asistir a un familiar o algo. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, en vez de hablar de el manejo de riesgos y hacer futurología, cuando realmente no sabemos qué va a pasar en el mundo en los próximos 2 meses, sobre todo teniendo en cuenta que había varios países en este proyecto, particularmente había varios países involucrados, en vez de analizar tanto, yo creo que tenemos que empezar en base a las 3 cosas en base a los 3 slides anteriores, a ver qué va pasando y qué decisión vamos tomando con esas cosas que van pasando, la lista de eventos y qué vamos a hacer con esos eventos. Yo creo que algo que nos dejó esta pandemia, si bien este no es un aprendizaje de oro, si bien es una herramienta, es muy difícil predecir el futuro. Entonces, vivamos más el presente, y como managers, creo que el futuro del trabajo va a tener que ver con analizar el presente, con toda la información que tenemos, tomar decisiones en base al presente. Es muy difícil realmente poder predecir, sobre todo cuando hablamos del trabajo, y cuando hablamos del futuro del trabajo y de las personas. Algo también muy interesante, dejar de pensar en objetivos, y tiene que ver con todo lo que les planteé hasta acá. Y este es el cierre de estas 5 herramientas, que yo creo que en el trabajo, en el futuro del trabajo, tenemos que empezar a pensar más en el presente. Tenemos que definir el objetivo, definirlo, obviamente, quarterly, yearly, qué vamos a hacer, es lógico, lo tenemos que hacer, pero tenemos que dejar de pensar en ese futuro a largo plazo y empezar a monthly, hacer retrospectivas semanales, empezar a hacer análisis mensuales y tener herramientas, tener información, tener la lista de eventos y tener el superpoder de poder tomar decisiones rápidas para poder llegar a esos objetivos, creativamente. El futuro del trabajo no está escrito en los libros. El futuro del trabajo lo tenemos que empezar a escribir nosotros, dependiendo del contexto, dependiendo de la empresa, dependiendo de las personalidades, dependiendo de la gente de nuestro equipo. Hay que enfocarse en el cómo. El cómo vamos a hacer eso tiene que ser intensivo, tiene que ser frecuente y tiene que ser dinámico. El cómo estamos haciendo las cosas. Y voy a agregar algo más, y tiene que ser creativo. Habiendo compartido estas 5 herramientas que me fueron muy útiles, que fueron evolutivas con el tiempo, quiero compartir los 5 aprendizajes de oro que me dejó a mí esta pandemia para el futuro, para en mi caso, cómo gestionar equipos, en mi caso, cómo gestionar proyectos. El primero es el foco. Aunque parezca redundante, la clave para mí es mantener el eje y mantener la alineación.
es redundante decir, es importante mantener el foco, pero no estoy hablando del foco del proyecto. Estoy hablando de que para mí el foco durante el año pasado fue las personas son lo más importante. Las personas tienen que estar bien, porque si están bien, tienen su sistema inmunológico fuerte, tienen que atravesar esto, tienen que estar bien psicológicamente, primero para ser productivos, porque la realidad en mi caso, el proyecto era un proyecto que tenía que tener rédito, era un proyecto de una empresa, entonces era un proyecto que tenía que ser redituable. Pero más allá de eso, si las personas están bien, el resultado va a ser consecuente. Entonces, uno tiene que dedicarle mucho más tiempo a ver cuál es su foco y luego mantenerlo. En mi caso particular les cuento, después en las redes sociales lo voy a postear, pero yo ese foco lo tengo pegado en un post-it en este monitor, que es el monitor con el cual yo miro todos los días cuando empiezo mi día. Segundo aprendizaje de oro. Lo vimos tantas veces cuando volamos. Put your own mask first. Cultivate. Cultivate a vos mismo como persona. Haciendo autorretrospectiva, leyendo y buscando todo el tiempo personal life hackings, coaching, terapia, distancia, tiempo libre, deporte, lo que sea. Algo creo que para mí particularmente uno de los aprendizajes de oro es que uno tiene que estar bien para poder estar bien para los demás. Y si uno está bien, básicamente ese va a ser el resultado que le va a imprimir a todo lo que haga. Entonces, put your own mask first y cultivate como persona, progresá, buscá siempre ser mejor persona para vos y para los demás. El tercer aprendizaje de oro, las personas primero. Lo dije al principio, lo importante es mantener el foco. Para mí, uno de los focos es las personas primero. ¿Por qué? ¿Por qué la foto que ven acá? Me parece que nosotros, siendo parte o manejando un equipo, digo, no siempre yo lo estoy hablando obviamente a partir de mi experiencia de manejar un equipo, pero siendo parte de un equipo, es muy importante que nosotros trabajemos en empoderar a esas personas, desde todos los ámbitos, en llenar esa caja de herramientas que lleva toda persona consigo misma. El segundo aprendizaje de oro es cultivarte, llenar tu propia caja de herramientas. El tercer aprendizaje de oro es ayudar a tus pares a llenar su propia caja de herramientas. Hay una charla muy interesante de Craig Larman acerca de esto, que es uno de los creadores del framework de Scrum, y hay muchísimas charlas hay muchísimas charlas y muchísima bibliografía de personal life hacking y cómo hacerlo con uno mismo y cómo hacerlo con los pares. El cuarto aprendizaje de oro, las herramientas. Las herramientas es muy abarcativo, como les conté. Herramientas de boards, herramientas de automatización, herramientas de seguimiento de tareas. Adoptar herramientas todo el tiempo. Nunca es tarde para empezar a usar estas nuevas herramientas. Parece que tenemos que abrir la mente y ver cómo podemos, todo lo que está disponible lo podemos empezar a utilizar, a jugar a nuestro favor para poder mantener el foco, para poder cultivarnos. Estas herramientas de, bueno, no tenemos tanto commuting, bueno, podemos tal vez leer más, podemos hacer más cursos, hay muchos cursos muy interesantes que ahora son 100% virtuales desde distintas universidades del mundo. Me parece que hay muchas herramientas para realmente poder mantener el foco, para cultivarnos, para poder cultivar a nuestro equipo y para realmente poder entender de que el futuro del trabajo tiene que ver con no solo medir performance, sino medir cómo está la persona. Por último, resistance is futile. La resistencia es fútil o es inútil. Yo creo que hay que aprender a disfrutar el cambio. Creo que la incertidumbre a la cual nos expuso esta pandemia nos llevó a aprender a disfrutar el cambio, y creo que un próximo paso es abrazar el cambio y sacarlo a bailar. No hay otra cosa, la única constante es el cambio, y si bien son un montón de frases hechas y de memes que estaban dando vueltas por las redes, creo que hoy en día esto llegó para quedarse. Por último, prepárense para decidir.
rápido, ágilmente. Entiendan que lo que yo les propuse fueron herramientas, les conté mis aprendizajes de oro, pero hay que prepararse para decir rápido y ágilmente, porque no podemos saber el futuro. Y todas las herramientas que teníamos y todo lo que nos preparamos para ver cómo iba a ser el futuro, si P entonces Q, no estaría funcionando en este nuevo contexto. Bueno, esto es un work in progress. Escucho su feedback, me encantaría saber. Esto es un work in progress, esto recién empezó. Esto lo estamos escribiendo a medida que transcurre el tiempo, así que estoy completamente abierta a escuchar su feedback. Muchas gracias. Me encantaría tener su retrospectiva. Me encantaría saber qué reescribieron ustedes en esta pandemia, o cuáles fueron sus herramientas gloriosas, o cuáles fueron sus aprendizajes de oro. Y una vez más, I'm grateful, I'm thankful, and I'm blessed for being here. Ahí tienen mi mail, muchísimas gracias. Espero que les haya sido útil, escucho su feedback y stay safe. Adiós.